Hello, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy vamos a estar hablando con Noel Leal, una persona que tiene una postura bastante interesante con respecto a lo que es la oposición venezolana y un eslogan que me llama poderosamente la atención, que vamos a hablar con él y a profundizar sobre este tema, y es que él tiene en su perfil de Instagram, dice, he querido salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Hola, María. ¿Qué tal, Noel? Buenas noches, un gusto conocerte por fin. Hola, ¿cómo estás? Por suerte, bien, bien. Tratando de salir de la desgracia del chavismo. Estamos todos en la misma, me parece. Bueno, si te digo que no todos, y no es porque se identifiquen todos como chavistas, ahí es donde está la gracia del Mira, problema. quiero que, quiero que hablemos sobre eso porque o sea, personalmente me causa mucho, yo como se lo dije a Ronald, a Ronald, a Nelson, ayer en la entrevista que tuvimos ayer, yo participé muchos años de la Mesa de la Unidad, seguí líneas muchísimo tiempo. Hoy hablo en nombre propio, pertenezco a un partido político, pero hablo en nombre propio. No quiero que mis palabras se entiendan como que estoy representando una posición política del partido, ni mucho menos. Pero me llama poderosamente la atención porque Pablo Brito, yo no sé si tú sabes quién es, te quiero decir que él fue el que me dio tu perfil y me dijo, creo que deberías de hablar con esta persona, y de verdad que lo primero que leí y que me llamó la atención fue eso. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Eso me chocó y me dio gracia, pues, la verdad, digo, pues, tiene cierto sentido este tema. Bueno, Entonces quiero que me hables un poco de eso. eso es una frase con la que vengo definiendo parte del problema desde el año 2002. En el 2002 me hacen unos amigos la pregunta por una serie de decisiones que yo estaba tomando en ese momento. ¿Y qué estás haciendo? Y yo digo, mira, yo creo que yo estoy haciendo lo correcto. Yo quiero salir del chavismo. Pero el problema es la oposición. La oposición no me deja. Ahí yo estaba explicando para ese momento lo que era evidente para mí desde hacía mucho tiempo y no pensé que era necesario especificarlo, que es la estructura colaboracionista de lo que se conoce como oposición venezolana. Y allí amplié no solo a la estructura colaboracionista como tal, sino que yo siempre he insistido en que la oposición no me deja, tiene que ver con cada uno de los venezolanos que se han dejado imbuir en mentira tras mentira, y los venezolanos que desechan el concepto ideológico que nos ha venido estrangulando desde el 58 para acá. ¿Por qué hablas desde el 58 para acá? Con la salida del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, nosotros entramos en un proceso de pseudodemocracia, que simplemente fue un camino largo del socialismo. Primero bajo el concepto de la socialdemocracia, y del chavismo para acá, máxima revolución. Pero todo ha sido para ir desmontando la estructura de un Estado productivo para llevarnos a esta situación. En el 58, con la salida del general Marcos Pérez Jiménez, después llega la Constitución de 1961, que lo primero que hace es eliminar las garantías de libertades económicas. Cuando tú eliminas las garantías económicas, ya de una vez estás matando la posibilidad de la libertad del aparato productivo de una nación. Después llega el chavismo y, por supuesto, la realidad es evidente. Claro, creo que el extinto agarró al país en su mejor momento, y con billete parejo, y compró muchas conciencias con eso. Mira, Venezuela siempre Pero ha estado en el mejor momento. Tú sabes que eso es una cosa que es increíble. Venezuela siempre ha estado en el mejor momento, porque el asunto es siempre entender lo que vale Venezuela, el potencial que tiene Venezuela y la cantidad de ingentes recursos que tiene Venezuela y la capacidad de administrarla. Volvemos al caso de Marcos Pérez Jiménez, un petróleo técnicamente empezando a comercializarse de manera real. Ya habíamos demostrado la importancia de Venezuela en el campo petrolero al ser el combustible aliado para la Segunda Guerra Mundial. Ya era comprobado esa posibilidad, pero el precio era realmente ridículo. Para aquel entonces no había pasado la guerra de Yom Kippur, no había habido la explosión de verdad de los precios del mercado. Y aún así tuvimos esa oportunidad de desarrollo que nos tenía colocados entre las 8 naciones más importantes industrialmente y económicamente para el momento. Después vivimos en la etapa del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde el precio del petróleo se dispara, la cantidad de ingresos eran mil millonarios. ¿Y qué fue lo que hizo este país? Endeudarse, endeudarse, endeudarse y endeudarse en gasto público, no para producir. Es decir,
Después tuvimos en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez el golpe de timón de Carlos Andrés, donde cambia todas las estupideces que había hecho en el primer gobierno e intenta hacer cosas medianamente decentes. Y logramos colocarnos en un país que tenía el crecimiento interanual más importante del mundo. Cifras récord vivimos nosotros en el 90, 91 y 92, a pesar del Caracazo y a pesar de Chávez. Entonces, Venezuela siempre ha tenido su mejor momento. En el periodo de Chávez, por supuesto, vivimos años de extraordinarios ingresos económicos por concepto petrolero, pero estábamos en un proceso revolucionario, por lo tanto ese dinero no iba nunca en beneficio del país. Si hubiese entrado al país, si hubiese ido en vulgar gasto público, no en desarrollo ni infraestructura. Entonces cuando tú tomas todos esos ingredientes, ves lo primero que desecha el país, el componente ideológico. Esto es socialismo y por eso estamos destruidos. Claro, ya entiendo el concepto. Ahora te pregunto por añadidura, por curiosidad, que no viene el tema, ¿crees que el golpe que se le hizo a Carlos Andrés fue un golpe interno? A Chávez lo apoyó la acción democrática que estaba en contra de Carlos Andrés Pérez. ¿Crees que en el fondo Chávez es una consecuencia política de acción democrática? Chávez es una consecuencia política de lo que vivimos en todo ese periodo del 58 al 98. El hecho de Chávez en el 92 no tiene que ver propiamente con una acción política de Carlos Andrés. Es más, de acción democrática con Carlos Andrés. Es más, lo que sí tumba a Carlos Andrés es acción democrática, pero sin Chávez. Los dos golpes de Chávez, del 4 de febrero y el 27 de noviembre, no generaron respaldo popular alguno. La gente simplemente hasta le tuvo asco. La mayor referencia es el gordito de la franela rosada. Hay una cantidad de cosas que se vieron en el 92 que de verdad generaron repulsión por parte de la sociedad. ¿Qué sucedió? Los medios de comunicación hicieron el monstruo, parte de todo lo que se ha vivido en todos estos años para acá. Pero lo cierto es que lo que tumba a Carlos Andrés Pérez es su propio partido. Luis Alfaro Usero, para los jóvenes que no tienen referencia, es algo más deprimente y más depravado y asqueroso que Ramos Aluc. Entonces, echarle número hacia esa realidad. Luis Alfaro coordina con Ramos Aluc el desfenestrar desde el legislativo a Carlos Andrés Pérez, y contando con la influencia en el poder judicial a través de jueces adecos en el TSJ, es que se permite el antejuicio de mérito y es defenestrado el Carlos Andrés del poder. Pero no fue por Chávez, fue por su propio partido. Un partido que, por ser de raíces socialistas, iba en contra de ese gran proceso de transformación que significó el Gran Viraje, que fue técnicamente organizado por el ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, Miguel Rodríguez. Claro. Y histórica, o sea, situándonos en el hecho histórico de 1998, que creo que es como el antes y después de Cristo de Venezuela para mí. Para ti no, para ti viene más atrás el problema, pero como, no sé, el único gobierno que yo conocí fue el del extinto, creo que fue un antes y un después, y perteneciendo al Proyecto Venezuela, te pregunto a ti en lo personal, ¿por qué crees que la situación histórica no favoreció, y política histórica no favoreció a Salas Romer en las elecciones del 98, cuando tenía la mejor gestión gubernamental que había conocido Venezuela hasta ese momento en los 40 años de democracia, pues? Carlos, Salas Romer venía de COPEI. En COPEI no valoraron su capacidad de gobierno ni su proyección nacional. Ese es el primer punto, y por eso Salas Romer decide abrir su partido. Primero abre el Proyecto Carabobo para garantizar su reelección, después busca la proyección nacional a través del Proyecto Venezuela. En el nacimiento del proceso de 1998, y hay que tenerlo muy claro, y es porque a mí me costó tener que explicar el colaboracionismo, si era tan evidente, COPEI lanza a Irene Sáez, una cosa totalmente sin sentido. Sí. Y Acción Democrática lanza a Alfaro Usero. Entonces estos dos seres, estas dos estructuras partidistas, dedicaron sus cañones a hacerle campaña contraria a Salas Romer. No atacaban a Chávez, atacaban a Salas Romer porque sabían que era lo que tenía producto. Entonces, el ataque hacia Salas Romer fue constante para no solo cambiar en las últimas 2 semanas y empezar a quitarle la tarjeta de los partidos, tanto a Irene como a Alfaro Usero, y a entregársela a Salas Romer. Eso más bien fue el lastre para Salas Romer en ese momento. La decisión política de ese momento
de Salas Romer debió haber sido agradecer el hecho de que quitaran el estorbo del medio, pero no haber aceptado esas dos tarjetas. Y ser descarado, decirlo de manera fuerte, porque él estaba consciente de que lo iban a traicionar más adelante. Entonces, ¿cómo sucedió? Allí, por eso es que nosotros tenemos un gran rato, hace muchísimos años, una gran falta de sinceridad política. Gracias, me quitaste el estorbo, estás haciéndolo tarde. El país tiene que reaccionar y entender al peligro que nos enfrentamos. El peligro se llama comunismo, el peligro está reflejado en la estructura de Chávez, está reflejado en un proceso histórico que ha venido destrozando a la nación. Eso creo que faltó en el discurso de Salas Romer, sobre todo en los últimos días, cuando él ya veía cómo se cocinaba todo el resto de la trampa, ¿no? Hay un programa especial que tiene Salas Romer en la semana última de campaña con quien fuese después ministro de la Secretaría de Chávez y gobernador del Distrito Federal, perdón, el primer alcalde mayor después del proceso constituyente de 1999 con Alfredo Peña, donde ya Salas Romer por fin empieza a soltar realidades y muestra la cochinada, la trampa, pero ya está. Ya era tarde. Muy, muy tarde. Claro. Sí, la verdad es que lamentable. Yo siempre he dicho, y no por pertenecer al Proyecto de Venezuela, siempre he dicho que Venezuela hubiese sido otra si ese hombre hubiese sido presidente de Venezuela real. De eso no hay duda, mantenido dentro de los cánones democráticos. Eso no hay. Pero ahora me estás hablando de que existe una oposición colaboracionista y lo vienes diciendo desde el año 2000. Sí, porque está allí. Fíjate, si hubiese una posición realmente, uno que estuviese centrada en el proceso ideológico, no atacan a Salas, de una vez atacas al comunista. Dos, lo que pusiste fue gente que no iba a traer votos contra el comunista. Pusiste a los dos principales partidos del país, a los dos únicos partidos que habían hecho gobierno. Hay que recordar que solo COPEI y Acción Democrática habían hecho gobiernos nacionales. Entonces, nosotros apenas desde 1992 teníamos libre elección de gobernadores, antes era dedocrático impuesto por el presidente de la República. Salas Romer es el primer gobernador electo del estado Carabobo. Entonces, había una gestión para mostrar. En cambio, las estructuras partidistas lo que hicieron fue mostrar basura. Basura. Eso le dio espacio a que Chávez conquistara todo lo natural de las estructuras partidistas, de gente que no tiene noción político-ideológica, sino que se dejan avivar por el discurso que enciende masas, no por un discurso que haga que la gente piense. Lamentablemente, para el tiempo también hay un gran problema. Salas Romer no logró generar el link político con la masa que decide en el país, que es la clase media. La clase media venezolana de ese entonces se dejó estupidizar por la imagen de Chávez, de una manera realmente imperdonable. Igual que se han estupidizado con la imagen de Rosales, Capriles, Leopoldo y cada uno de estos payasos. Son vulgares caricaturas que no tienen nada que mostrar que deje algo de real propiedad política, ni pensamiento, ni gestión. Pues, vamos a hablar de gobernadores, Rosales, Salas Romer. Rosales sabe barrer las calles, Salas Romer hizo un estado. Entonces, esas son realidades que estaban claras en ese tiempo. Entonces, esta estructura político-partidista ya había facilitado las cosas, facilitado hasta la labor interna dentro del CNE, dejando la permanencia en el registro electoral permanente al general Santeliz, que viene amarrado a la estructura de Chávez desde antes del golpe del 92 y después posterior, facilitando el hecho de que Indra, la empresa española de la cual están todas las sospechas del planeta, quizá un poquito menos que la de Smartmatic, pero están con un expediente bastante oscuro, se encargara de la primera parte del proceso de automatización, en este caso de la totalización de los votos para las elecciones de 1998. Después llegamos al proceso de 98. Semanas antes de la elección presidencial donde participó Salas Romer y Chávez, hubo elección al Congreso Nacional de la República, teníamos bicameralidad, y en aquel momento la oposición sacó más votos de lo que obtuvo Chávez como presidente de la República. Pero en 1999, un año después, Enrique Capriles, como presidente de la Cámara de Diputados, entregó al Congreso así como así. Y en mi país no vio el colaboracionismo. No lo estaba viendo allí evidente de una manera descarada. Porque para terminarla, de colocarle los puntos a la gente sobre las IES en ese momento, la cantidad de votos que obtuvo la oposición en ese momento le daba para tener el control de ambas cámaras, Senado y diputado. Pero no, se dieron la Cámara del Senado. Se dieron la Cámara del Senado y le dieron la presidencia a Luis Alfonso Dávila.
Alfonso Ávila, que después se figuraría como ministro de Interior y canciller de Chávez, un hombre que era representante del ala militar del MBR. Eso lo hizo mi país, eso lo hizo esta estructura política. Mi país no vio el colaboracionismo evidente. Ese es el gran problema. El colaboracionismo era evidente y el país aún hoy, 23 años después de eso, sigue sin entenderlo y aún lo siguen negando. Claro. Sí, pero ahora te pregunto, sí, yo leí un tuit que tú habías publicado en tu cuenta que decías que poco a poco hemos entregado el país a través del voto. O sea, cuando Democráticamente. hablas especialmente de esto, estás hablando de que, de que, si te entendí bien, la oposición y el chavismo están jugando en el mismo lado de la cancha. Sí, y vamos a suponer que no lo estuviese. Vamos a suponer que no lo fuese así. El asunto es que usted está en una tiranía. Porque esto es muy importante que se entienda. Esto no es una dictadura, esto es una tiranía. Son elementos muy importantes para poder entender la manera como se puede extraer la tiranía y la necesidad de la dictadura necesaria para poder establecer el país del mañana. Quien crea que saliendo de esto podemos jugar a la democracia, o es un estúpido o es un criminal. Entonces, por eso es tan importante entender las bases reales de eso. Entonces, esta estructura política que quiere gobernar al país, que ya hizo el desastre posible para traer a Chávez, que ha hecho el posible desastre para que Chávez estuviese 23 años, el chavismo estuviese 23 años vestido de democracia y siguen vestiéndolo de democracia, entonces sigue pretendiendo salir de una tiranía comunista con elementos electorales, con un aparato dominado por la estructura política del chavismo. Aquí, porque este discurso no es nuevo, es un discurso viejo que te dice el gobierno controla todos los poderes, el gobierno reprime, el gobierno persigue, el gobierno es muy malo, el gobierno quita, tiene control del CNE, el gobierno hace esto, pero lo vamos a sacar con votos. Y el país ha aplaudido esa frase. Por eso es que el problema no es solo la dirigencia de oposición que se burla del país, sino el país que aplaude semejante mentira. El problema es que hemos comprado ese discurso de esperanza. Eso no es esperanza, Y y ahí está, ese es un problema. Mira, esperanza es Venezuela. Eso es esperanza. El resto es querer mentirse. claro, claro, no, yo de verdad que me incluyo porque, como te digo, o sea, participé muchos años, pero creo que evidentemente han demostrado que no están capacitados para sacar a estos, Y ahí hay un punto. Dios mío. Ahí hay un punto. Mira, la gran mayoría de nuestra dirigencia política está graduada en las mejores universidades del mundo. La gran mayoría de nuestra dirigencia política tiene un fogueo político interno en el país realmente impresionante. Diputados, Claro. gobernadores, alcaldes. Para más vienen de, todos nacieron de estructuras políticas grandes, porque son excisiones de estructuras políticas grandes. Proyecto de COPEI, Primero Justicia de COPEI, voluntad de Primero Justicia. Tenemos el caso de Leopoldo López, fundador de Primero Justicia, vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, fundador y dueño de Voluntad Popular. Entonces, todo es lo mismo, ahí no ha habido nada de cambio. No hay ni siquiera un proyecto de evolución de idea de conceptos. Todos se manejan bajo el concepto de la justicia social, todos presentan proyectos de país en base al keynesianismo. Es decir, vamos a suponer que esa estructura también preparada, que tiene una conciencia socialista, quisiera enfrentar de manera real a la izquierda carnívora en el gobierno. La enfrentas en su terreno, con sus armas, con el CNE que ellos controlan. Hay que poner toda clase de ejemplos para poder demostrar el tamaño de la cochinada. Los representantes electorales en el año 2004 hasta el 2007, 2009, por parte de la oposición, uno era un diputado de apellido Bello. Él había sido diputado por el MBR. El otro era un técnico, una ficha de Ramos Alú, Félix Arroyo. Félix Arroyo tenía denuncias porque cuando trabajaba en la DIEX contrabandeaba chinos, le tocaba pasaporte a los chinos. Y es Félix Arroyo quien presenta el primer proyecto emanado para el contrato de Smartmatic. Y esos eran los asesores de la oposición. Esos eran los representantes de la oposición ante el CNE.
De eso se escribió, se dijo, se gritó. Y el país no, el país seguía aplaudiendo a esa estructura política. Entonces el problema es profundo. Claro. ¿Y cómo hacemos, o sea, cuál es el trabajo, cuál es el paso que se tiene que dar para que el país, porque yo tengo que rescatar que dentro de la oposición que yo conocí, con la que yo trabajé, que sigo perteneciendo obviamente a mi partido, no me estoy desligando, simplemente estoy hablando en nombre propio porque no quiero tomar una posición que se vincule con el partido, diciendo, yo conocí una oposición, conocí líderes de oposición que, que han trabajado muy duro, que han sido parte del proyecto, que han dado propuestas, que han trabajado por sus municipios, por sus estados, y yo no creo o sea, creo que por ahí las grandes cabezas están involucradas, pero hemos sido muchos los peones y los que hemos recibido órdenes y seguido líneas de esas estructuras que hoy están manchadas de chavismo. Entonces, no creo que toda la oposición se tenga que meter en un mismo saco. Te lo Pero que meto en un se mismo tiene... saco. Te lo meto en un mismo saco. No. Te lo pongo sencillito. Un despreciable como Julio Borges te ha invitado a votar todas estas elecciones consciente de que es inviable la salida electoral que quedó demostrada científica y académicamente después del fraude del referéndum revocatorio del año 2004. Toda la juventud de todos los partidos han hecho lo mismo. Claro. Porque el robo más grande que le han hecho al país es vestir de democracia el gran saqueo. Bueno, yo Para tengo acá, que... y es en Claro. donde yo tengo mi gran discusión y te puedo asegurar que yo conozco 100.000 concejales, líderes juveniles, a todos 100. Y todos en su momento me preguntaron, Noel, ¿por qué tú dices no nos puedes meter todo en este saco? Y les he hecho el mismo ejemplo. Y no les ha quedado más nada que bajar la mirada porque es la realidad. Porque cuando ellos se hacen la pregunta a su fuero interno, ¿es viable realmente cambiar el país por vía electoral a la presidencia de la República? Saben que es falso. Es una realidad que la saben todos desde el principio. Claro, o sea, yo recuerdo que yo participé en un congreso, sí, ay, ¿cómo se llama esto? Sí, es como una especie de congreso que se llama Forma, creo que es que se llama, que lo maneja la estructura de Primera Justicia, que formaba jóvenes de todos los partidos, daban cursos, no sé qué. Yo me acuerdo que en el 2011, sí, estábamos hablando dentro de la estructura de la oposición de un gobierno híbrido, ni siquiera estábamos hablando de dictadura en el 2011. Estamos hablando de un gobierno híbrido y yo me acuerdo, y cito a Caridad Hurtado, que es una amiga que también es líder del partido, y ella decía, ¿cuándo vamos a empezar a llamar a esto por su nombre? ¿Cuándo vamos a empezar a decir que el difunto, el extinto, es un dictador que viola sistemáticamente derechos humanos, que está persiguiendo gente y que está robando al país? Pero ese discurso no se daba en el 2011. 6 años después, 2017, ya, sí, 2016, 2017 ya se estaba empezando a hablar de dictadura, todo esto. Es más, este fue el año en el que más venezolanos salieron del país por la crisis y por la persecución política. Yo salí y, viste, porque básicamente me montaron en un carro, me dijeron, ¿te vas o no, o te secuestramos en la casa? Mi mamá no me quería salir para ninguna parte. Pero te pregunto, ¿en qué, ¿en qué punto se tuvo que haber cambiado el discurso con fuerza y por qué no se hizo? Yo tengo una vara, Porque, o sea, yo tengo una vara muy, muy alta. Para el de pensamiento político, para la persona que genera opinión y pensamiento político, que haya acompañado a Chávez en el 98, para mí no tiene retorno. Estoy hablando de personas de pensamiento político, no te estoy hablando del ciudadano común. Estoy hablando de personas de pensamiento político, incluyendo rectores de universidades, gente que tenga peso. Para mí, simplemente se acompañó a algo como Chávez, después de los hechos de 92, después de haber tenido acceso al discurso de Chávez en La Habana en 1994,
es una persona que simplemente trabajó para la destrucción del país. No tiene retorno. Ok. La otra vara alta está con el chavista promedio después de los hechos del 11 de abril del año 2002. Si usted era un chavista de base, si usted era un chavista de calle, si usted era un chavista regular, y en el año 2002, después de abril, usted continuó con Chávez, usted no tiene retorno. Usted no tiene espacio para las funciones políticas del mañana. No es que, ay, te voy a perseguir, te voy a matar, nada de eso. Es no tienes espacio en las funciones políticas del mañana. Tu opinión está manchada de sangre. Claro. Ahora, político venezolano, académico, generador de opinión, que ante las evidentes pruebas del fraude del año 2004, que es usado como modelo en el mundo para demostrar un fraude electrónico en las principales universidades del planeta, haya seguido llamando a votar bajo este concepto, no tiene posibilidad de ejecución política, dirección política en el mañana de Venezuela. Ha sido totalmente consecuente con la destrucción de Venezuela. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque Claro, es lo que es justo. Igual que como le digo a cada gente que me sigue, haga su mega culpa. Porque usted lo sabe, usted siguió votando comiéndose la mentira. Esa es la gente común. Esa es la gente común. Pero tú misma, tú, con tu experiencia política, cuando te haces la pregunta, ¿desde cuándo sabías la inviabilidad electoral? Mira, yo siempre creí en una salida electoral, siempre, hasta más el allá de 2017. no es creer. Razona. Tú, ¿veías posible la salida electoral? No. Sí, sí, porque Mentira, le te estás ganamos al mintiendo. chavismo muchas veces. Te estás mintiendo, O mi sea, amor. cuando tú, Mira, es que hasta el cuando mismo tú 2007, trabajas, hasta el mismo 2007, que lo reivindican como triunfo político. Y amigos míos, que se el montaron de todo 2007, esto como triunfo político. A los días estaba aprobado todo el entramado. Y después aceptaron una barbaridad como el referéndum el referéndum del 2009, que venía a sí, por que la nos última ganaron. bolita. Y después aceptaron tamaña de mentira. Te lo voy a colocar con números para que la gente tenga noción de la falsedad y de la mentira tan increíble. Cuando la abstención del año 2005, de acuerdo al CNE, no participó, es decir, se abstuvo el 74%. Pero en las elecciones de Rosales, un año después, participó el 74%. Están los números igualitos, porque la burla es descarada, increíblemente descarada. Después te colocan en las elecciones del referéndum del año 2007 para la reforma constitucional de 69 artículos, te ponen de manera total que hubo una participación mayor en el 2007, pero hubo una participación menor en el 2009. Y la gana el chavismo, con más votos de los que obtuvo cuando perdió en el 2007. En el 2007, que habían toda clase de caramelos para la población, supuestamente el chavista no fue a votar. Y en el 2009, que lo único que había era un caramelo para Chávez, ahí sí fueron. Y el país lo aceptó. No vale, la dirigencia les engañó. Y es allí donde entonces, si no tienen la capacidad de razonar esa realidad, si no pueden admitir en su fuero interno que fueron tontos útiles de esa realidad, entonces políticamente de verdad se sienten con la capacidad de aportar para el mañana. Porque ahí es en donde está el detalle. Si no sinceramos el país frente a esta increíble realidad que estamos viviendo, de verdad estamos en la capacidad de recobrar el país, cuando sinceramente nuestro fuero interno no queremos decirnos la verdad, de verdad tenemos cómo recuperar el país. Fíjate, yo en el 98, yo veía que le estaban haciendo la cama a Chávez y yo veía lo que había detrás de Chávez, que era evidente. Y me puse a ver y todos los días leía todos los periódicos internacionales y veía cada una de estas cosas. Y yo expliqué un mes antes, Venezuela lamentablemente va a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Nadie lo entendía.
Aún hoy a la gente le cuesta entender eso de neocomunismo fundamentalista, aunque la realidad está ahí, taxativa. Están viendo a China de la mano con Irán y por fin lo están entendiendo. Yo lo explicaba en el 92. Yo entiendo que puede haber sido difícil entender. El asunto es que era evidente, estaba allí para cualquier generador de opinión política que quisiera desnudar la verdad de lo que estaba sucediendo. En ese momento, yo me mentí, porque conociendo a mi país, yo dije, aquí hay con qué ponerle freno a esto. Yo sabía que no. Yo lo admito. En mi fuero interno, yo sabía que no. Que en ese momento no había con qué. Que mi país era increíblemente banal y necio. Hoy está peor. Yo pensé que la realidad lo iba a golpear en la cara y iba a reaccionar. Yo para mí, el 2002 fue un momento de rompimiento general, porque yo no podía concebir que por fin mi país estaba despertando a la realidad. Y participar y ver y estar allí, vivir esa realidad y ver después cómo mi país aceptó la traición y se ha sumido en mentira tras mentira y ha banalizado la realidad política todos estos años. Pero si yo acepté mi realidad, ¿por qué los demás no pueden? Claro. Entonces yo lo que invito a la gente, a todos, sobre todo al dirigente político medio y bajo, es que asuma su mea culpa. Porque si ya la ciudadanía común constantemente lo está haciendo y termina de admitir que fueron tontos útiles y admiten cada una de esas realidades, el hecho de que el liderazgo joven político que tiene muchísima responsabilidad con el hoy y el mañana de Venezuela y de Venezuela no termine de admitirlo es muy preocupante. Entonces, ahora te lo digo yo a tono de consejo. Revisa, razónalo. No es lo que tú creías o lo que sentías en la influencia del grupo donde estabas participando. Fue absolutamente inviable. Basta recordar en unas elecciones donde el Pollo estaba de candidato a gobernador y Jorge Rodríguez era presidente de CNE todavía en aquel momento. Y Jorge Rodríguez se reía de manera descarada de él y decía en la radio, en las alocuciones de televisión, señor Pollo. Se ridiculizaron de ellos, hicieron lo que les dio la gana y siguieron el juego una y otra vez. Entonces, esa dirigencia fue responsable de seguir el juego. Esa dirigencia fue responsable de decirle a jóvenes como tú que ese juego era bueno. Y los jóvenes como tú tienen la responsabilidad de decir, basta ya. Porque hay una Venezuela por recuperar. Hay una nación por construir. Y solo enfrentando con realidad el problema, lo vamos a hacer. Claro, por supuesto. O sea, yo asumo que evidentemente algo estuvimos haciendo muy mal porque no se explica que no hayamos podido salir teniendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Y no es ni siquiera yo salir. Eso lo asumo. Y no es ni siquiera salir, mi amor. Porque yo entiendo que de una tiranía comunista no se sale sino por un hecho fáctico, por un hecho de fuerza. Eso yo lo sé. El asunto es que no es que quisiste salir, sino que la vististe de democracia todos los años. Que es un plus, que demuestra algo realmente malo. No un error, no un error de cálculo. Mira, ahorita, por eso es que yo con esto soy muy claro. Hace nada hubo un informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Estados Unidos. No la cochinada que maneja la Bachelet, sino una comisión ad hoc que fue nominada para esto. Esa comisión por fin habla, y es lo que cambia muchas cosas, de que aquí hay crímenes de lesa humanidad. Pero son tan recontra ridículos y pusilánimes como para decir que los crímenes de lesa humanidad son del año 2014 para acá. Chávez fue el primer presidente en ejercicio denunciado en la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma. El primero denunciado por crímenes de lesa humanidad en el año 2004, inaugurando la Corte del Estatuto de Roma por los hechos ocurridos en el año 2000. Allí el socio de Baltasar Garzón, el fiscal Luis Moreno Campo, socio del nuevo fiscal Karim, por supuesto escondió todas las cochinadas, como la va a hacer este, por quien crea esa pelea. Entonces, la gracia es que toda esa realidad, tanto internacional como nacionalmente, se sabe. Allá afuera tienen el escudo de lo que se hace aquí. Aquí, mientras se vista de democracia, allá afuera tienen ese amparo de vestirse de democracia. Mi país de irresponsables
apoyó una caricatura ridícula como El Guiado, sosteniendo algo tan vacío y estúpido como eso que llaman Constitución del 99, el librito ridículo ese. Que les quitan páginas para medio entenderse frente a esa realidad. ¿Y cuál fue el mensaje que le mandaste al mundo? La salida es democrática. Entonces, seriedad, porque el problema es grande, profundo y no es nuevo. Claro, yo siento que, y por eso me aboqué a crear un espacio para escuchar a las voces disidentes de la oposición, porque obviamente hay que escucharnos. Yo creo que empezamos tarde a escucharnos, o sea, o yo empecé tarde a ver una realidad distinta a la de la oposición, pero sí creo que hay que crear estos espacios y estos debates para que la gente escuche una realidad diferente a la que propone la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Guaidó y todo su circo. Pero te pregunto, ¿cómo puntualmente ves tú o visualizas tú una salida hoy por hoy en Venezuela? O sea, le hablas primero porque el escenario este. La gente está pendiente de lo suyo y no anda pendiente de la política, no le importa si meten preso a nadie, si persiguen, si queman, si... La gente ya se acostumbró en Venezuela a vivir bajo ese trote de estar persiguiendo los servicios públicos y todo lo demás. Pero ¿cómo hoy? ¿Qué es lo que hoy por hoy se tiene que hacer por Venezuela y para rescatarla de esta manada de delincuentes? Porque bueno, evidentemente todos son. Lo primero es dejar el comportamiento de vendetta. Lo primero es asumir la realidad político-ideológica de lo que nos sucede. Reconocer el concepto, para que mañana, cuando te cambien el vocero, veas que es el mismo concepto. Porque la gente puede decir que Ramos Alud es distinto a Guiado, no son igualitos, ese es el mismo. Son los mismos. Y la gente puede decir, ay no, María Corina, qué linda es. Tiempo. La mujer levantó la ley para eliminar el porte de armas. No hay ejemplo más socialista que ese. Entonces, centrémonos frente a la realidad. Porque lo primero que tiene que hacer el país es desplazar a esa estructura de pensamiento, a esa vocería de pensamiento que va más allá de la estructura política. Porque cuando tú ves a los rectores de las universidades acompañando eso, ¿cómo fue que en este país se aceptó en el año 2006 que habían supuestos 26 millones de 26 millones de habitantes y supuestos 16 millones de electores? Eso es antinatural. En Venezuela, absolutamente imposible. ¿Cómo ningún decano de estadísticas, de matemáticas puso el grito en el cielo? ¿Cómo nada más lo hizo Mosquera y el grupo de Esdata en aquel momento y todos los medios de comunicación lo censuraron? ¿Por qué ninguna universidad prestó sus espacios para mostrar realidades taxativas que mostraban una realidad matemática que era imposible negar? Entonces, ahí es cuando todos tenemos que terminar de comprender que el problema va más allá de esa estructura 3, 4, 5, 6 nombrecitos políticos y entender la profundidad del problema que nos encontramos. Y la manera más fácil es entendiendo el hilo rojo socialista que los une y la segunda parte, desgaste, desconocimiento y rechazo de esa estructura. Porque para que el mundo nos pare, lo primero que tenemos que hacer es dejar atrás y quitar del medio al estorbo, a los que le han servido de mampara democrática a la estructura política de la nación. ¿Qué vendrá después? La tiranía trabajará cara al desnudo. ¿Qué vendrá después? Las acciones propias para la extracción de una tiranía. Sin mentiras democráticas. Sin mentiras. Pero, ¿crees que Venezuela, y te lo pregunto porque yo estoy en Argentina y yo considero, o sea, esto es mi opinión muy personal de lo que yo percibo del pueblo argentino. Yo creo que aquí están haciendo un movimiento, no sé si tú sabes quién es Javier Milei, no sé si has escuchado de él. Javier Milei está básicamente abanderando la derecha y un discurso de, no de derecha, él es liberal, perdón, no es lo mismo. Claro. Este,
un discurso liberal, pero yo creo muy en lo personal que este país, por, digamos, por la influencia tan determinada del socialismo que tienen impregnada por Perón, el Che Guevara y todos sus referentes, creo que no está preparada para un discurso liberal como el de Milei porque no lo están entendiendo. Al tipo muchos lo tachan de loco. Entonces, ¿tú crees que la población venezolana hoy por hoy está preparada para escuchar un discurso liberal o de derecha o un discurso, no sé, quizás independentista, que no tenga que ver nada con las dádivas del gobierno, las misiones, las ayudas, Es que esto nunca el depende, asistencialismo de Estado? Ángela, esto nunca depende de la población en general. Ninguna población le para pelota al discurso político, aunque sea el discurso más decadente y demagógico socialista, las poblaciones en general no les paran. En realidad no les paran. Las poblaciones siguen como los arreos, porque esa es una lamentable realidad. El concepto político. Ahora, las sociedades son reflejos de las vanguardias que generan ese cambio social. El asunto es, en nuestros países puede existir una capa que entienda la necesidad de girar realmente a la derecha, solo cuando el discurso esté compuesto por todos los factores que hacen de verdad lo que es la derecha. Si tú lanzas un discurso liberal económico, que bueno, el liberalismo económico es muy importante, pero si ese discurso no tiene una carga nacionalista y no tiene una carga conservadurista, no estás haciendo algo que pueda aglutinarte a la sociedad. Porque la sociedad, cuando se empieza a identificar en su entorno, encuentra un proceso que lo va a llevar a la necesidad de un entendimiento de un conservadurismo político. Va a necesitar de manera clara esa explicación sobre la importancia de las libertades económicas y va a darse cuenta, y más hoy en el campo del globalismo que estamos viviendo, la necesidad de proteger a la nación. Entonces esos son los elementos que hacen que se aglutine parte de la sociedad en torno a una vanguardia que eleve ese discurso de manera clara. En ninguno de nuestros países ese discurso tiene conciencia real, quizás salvo en Brasil, enarbolado por los Bolsonaro. Pero el discurso de Caja en Chile falló precisamente porque fue en contra de sus propios principios. El discurso de Milei no termina de encajar en lo que queda de reserva tradicional, no peronista, argentina, porque me estás obviando los otros factores. El otro discurso más o menos cerrado, que se acerca un poco más a lo que debería de ser lo correcto, lo manejaba la senadora Cabal en Colombia y la desplazaron porque estaba en el camino correcto. De resto, en Latinoamérica ese discurso no se ve para el hecho político electoral. Se ve en ciertos mensajes de ruptura, pero no en un mensaje de desarrollo político, porque la realidad del desarrollo político comprende las realidades políticas de nuestros países. En Venezuela el desarrollo político electoral es absolutamente inexistente, no de ahora, desde el principio. Y cuando yo le voy a... Ah, bueno, sí, concluye la idea, disculpa, lo que pasa es que aquí esto en el caso del país donde tú estás residiendo, en Argentina, si nosotros entendemos cuál es la base del pensamiento ideológico del movimiento de Macri, no dista mucho del movimiento de Cristina. Entonces, cuando te tengas que enfrentar mañana a un proceso electoral, de nuevo el kirchnerismo, de nuevo la estructura del partido de Macri, no importa el payaso que pongan, y Milei, por supuesto, Milei al no completar el resto de la estructura para poder decir con realidad y sin miedo, yo soy derecha, derecha de verdad, porque tampoco me va a venir a enarbolar la palabra derecha sin tener conciencia político-ideológica de los tres pilares que la sostienen. Entonces, eso va a hacer simplemente que se mantenga el juego democrático electoral en Argentina, el cual va a continuar y daría muchísimas posibilidades para un nuevo relanzamiento de Cristina. Claro, voy a aclarar aquí, Molina María Belén me dice que hay fuerzas conservadoras en Argentina, que Milei, por aquí me dijo que Javier Milei es liberal y con principios conservadores. Yo he escuchado, o sea,
a María Belén Molina. O sea, esta es mi percepción, o sea, esto es lo que yo percibo viviendo aquí y hablando con la gente en la calle y viendo lo que veo en la televisión. O sea, es lo que veo. Para mí, Macri es el peronismo disfrazado de otro color. Los tipos tienen el mismo discurso que Cristina, o sea, cuando yo escucho una persona diciéndome que Macri es de derecha y que es liberal, me parece un exabrupto. Lo es. Macri no es liberal, Macri no es de derecha, ni Larreta, ni ninguno de esos tipos. ¿Me entiendes? Lo que yo percibo, porque vengo de Venezuela y tengo, digamos, una historia política que reconozco los discursos, sé más o menos políticamente dónde estoy parada, creo que Milei ha agarrado fuerza, sí, porque nadie apostaba medio peso por Milei y sacó un puntaje que sorprendió a más de uno en la política argentina. Sí. Pero hay más de uno, y es una realidad que yo percibo, que, o sea, tratan como de loco a Milei. O sea, es como que, ay, bueno, es que él habla de la desaparición del Estado, pero ¿cómo es eso posible? Pero, Yo soy uno ¿qué que tiene salta allí. Milei? Yo soy uno que salta allí. Para mí pensar en la desaparición del Estado es no entender cómo funciona la sociedad. Eso vendría a ser un proceso igualitarista, igualito que el socialismo, creer que la gente tiene que estar igual. Lamentablemente, no somos iguales. Entonces, pensar que los países están hechos de gente capaces, que tienen capacidad de autogobierno, toda la sociedad es un exabrupto. Es lo mismo que pensar que todo el mundo debe estar bajo la tabla rasa del socialismo. Es un exabrupto. Claro. Entonces, por supuesto que los países tienen que tener Estado. Ah, ¿el Estado debe ser reducido? Sí, el Estado debe ser reducido. ¿El Estado debe ser fuerte? Sí, el Estado debe ser fuerte. ¿El Estado no debe ser dueño de empresas? El Estado no debe ser dueño de las empresas. ¿El Estado tiene que influir en el proceso educativo de la sociedad? El Estado tiene que influir en el proceso educativo de la sociedad. ¿El Estado tiene la obligación de colocar un aparato de justicia y un aparato policial que funcione? Sí, para eso se necesitan recursos. El Estado debe ser fuerte. El Estado debe proteger la soberanía de las apetencias de enemigos externos, ¿sí? Y quien no lo entienda, quien crea las fantasías de Costa Rica o cosas de esas, vea la realidad de lo que nosotros estamos viviendo hoy. China, Rusia, Irán, FARC, ELN, Garimpeiro, Megabanda. Entonces, son realidades que hay que enfrentar con respecto a lo que es una nación, un Estado y la necesidad de un Estado que vele por la nación. Claro, pero por eso te digo, o sea, mi ley lleva muchísimo, y te pongo el ejemplo porque yo siento que este es un pueblo bastante, no sé, es mi percepción, no quiero estigmatizar, ni señalar, ni etiquetar a nadie aquí, es mi percepción, yo siento que el argentino en esencia es muy zurdo, o sea, tiene estas ideas de la izquierda muy impregnadas, pues, en el discurso, o sea, eso es lo que yo percibo. Y me parece que Milei le ha costado muchos años poder calar en el discurso de la gente y poder tener cierta relevancia política hoy por hoy, después de no sé cuántos años trabajando, y por eso te preguntaba, o sea, ¿crees que Venezuela hoy por hoy está preparada para hablarle de estos temas puntuales? O sea, de No, que las empresas tienen que... como sociedad general no tiene la capacidad. Si hay que hablarle al país, y muchos lo hacemos, con todos y cada uno de esos elementos, esperando que una masa crítica termine de dejar el comportamiento de veleta y encuentre la necesidad de un pensamiento claro, para que en el mañana inmediato se pueda identificar con una vanguardia que comulgue y levante de manera real ese pensamiento. Si esa masa crítica está allí, si dejó el comportamiento de veleta, esa vanguardia podrá, de la mano de esa masa crítica, colocar el espacio para la transformación del país, para que cale lo suficiente el mensaje para que pueda existir la transformación del país. El asunto es que nunca se espere eso de las grandes masas nacionales, eso no existe, eso no, lamentablemente es una realidad que hay que entenderlo. Ningún discurso político, te lo vuelvo a repetir, hasta el más asqueroso demagógico socialista, no abarca a la sociedad en pleno. Entonces, la gracia es que esa masa crítica, y en el caso de nuestros países, que existe una masa media profesional, preparada, con entendimiento, ella es la que tiene que empezar a despojarse de la mentira de la justicia social y empezar a entender la responsabilidad de la libertad.
claro. Y que ahora te pregunto, ¿qué, qué espera Noel Leal que pase en Venezuela que dé inicio al fin de la tiranía? La continuidad del desgaste del mensaje, no de la oposición. La despertar y el rechazo por parte de la población al mensaje. En ese momento, Venezuela se convertirá en un caldo atractivo. Lo que pasa es que hay que entender también a Venezuela dentro del fenómeno latinoamericano. El proceso que nosotros estamos viviendo, nuestro proceso revolucionario, que va a una velocidad, es una velocidad que es bastante lenta comparado con la velocidad que va a llevar Argentina, con la velocidad que va a llevar Chile, que va a ser impresionante, la velocidad que lleva España. Nuestro proceso cubrió una serie de etapas que en estos países se está viendo de una manera más acelerada. En el caso de Chile, de Argentina, de estos países, la estructura del discurso progresista que desestabiliza los procesos institucionales hizo posible el proceso revolucionario. En el caso de Venezuela, la tiranía se instaló previo y ahora es cuando viene el proceso progresista de desarmar al país para poderse incorporar en la misma agenda. Entonces, por eso es que va a avanzar muchísimo más el accionar político, sobre todo en Chile, que cuenta no solo con la presidencia, sino con el proceso constituyente. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a generar una serie de situaciones en los distintos estratos de lo que conforma una nación. Y eso, en la realidad global en la que nosotros vivimos, puede generar una serie de acciones en cadena. Al igual que todo el subcontinente ha sido víctima de la cadena del proceso revolucionario chavista, en cualquier momento nos pudiésemos enfrentar a una cadena que sea totalmente antagónica hacia eso. ¿Dónde estará los éxitos de que esa cadena pueda capitalizar en cada uno de esos países? En una sociedad que sí entendió el discurso, en una masa crítica que decidió respaldar una vanguardia que maneje las ideas de la responsabilidad con libertad, de la libertad con responsabilidad. Claro. Bueno, Bueno, Noel, de verdad que, no sé, si quieres decir algo más, no sé si... no, 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 te quería agradecer por el espacio, por la oportunidad. Realmente fue bastante, para mí, una experiencia muy cho choqueante. Te pegas contra una pared, pero es necesario. Creo que es necesario que todos los venezolanos choquemos contra esa pared y despertemos ese, ese sentido de pertenencia hacia nuestro país, que respeten a nuestra nación y no permitir seguir aplaudiendo discursos vacíos que no conllevan a ninguna salida, porque ellos han demostrado que no están capacitados para salir de nada, ni para resolver nada. Esa es la verdad. Me pesa decirlo porque tengo muchos amigos y grandes personas que están allí adentro trabajando, creyendo que esa es la salida, y me parece que nos falta tomar conciencia y reconocer, como tú dijiste, que todos hemos cometido un error. Hemos caído en el engaño y en la farsa de, de, de no saber reconocer que esto era una tiranía desde el día uno y que caímos en el juego de querer salir y votar y tuvimos una dirigencia cómplice. O sea, ya no hay dudas de eso. Para mí ya no hay dudas de eso. Están, no sé si se están beneficiando del gobierno, pero le están haciendo el juego más fácil al gobierno. Y de verdad que no te lo agradezco que centres en el punto económico nada más, Ok, para tu entendimiento político. El concepto económico está allí, importa y es el que lubrica los mecanismos. Pero otra cosa es el poder. Cuando el poder se ejerce dentro de un fenómeno ideológico, tiene que medirse las consecuencias de esa transformación. Tiene que medirse lo que claro. significa un Estado. Tiene que medirse lo que vale la legitimidad. Por eso, muchos de los errores que se hacen frente al análisis de la situación venezolana es basarlo estrictamente en lo económico. Ese es solo un pilar de la mesa. Entiendan el peso de lo que ha significado toda esta transformación ideológica para que lo vean a nivel global, para que vean ese gran proceso revolucionario, para que vean la huella en todos lados. Que diga Putin que puede utilizar bases militares en Venezuela, Nicaragua o Cuba, que Hezbollah se presente como perro por su casa en nuestra frontera. Señores,
Esa realidad, véala hoy en Argentina. Fernández diciéndole a Putin, tienes en Argentina apuesta grande. Vean lo que sucede en la triple frontera. Entonces son realidades que son viejas, son conocidas en nuestro continente hace mucho tiempo las estadísticas. Mariana, muchísimas gracias. Claro. No, por favor, gracias a ti, te lo juro que agradezco que personas como tú estén dando un discurso, y no solo dando un discurso, sino hablando desde la razón y desde el sentido común. Es simplemente poner las pruebas ahí y decirle, señores, esto es lo que hay, esto es lo que es, duélale a quien le duele, le guste a quien le guste. Esta es la Venezuela que tenemos, y espero de verdad, Noel, conocerte algún día. Espero que podamos coincidir en la reconstrucción de nuestro país. Créeme que yo desde cada espacio sigo trabajando en función de rescatar a Venezuela y quiero volver a mi país. Realmente eso es lo que más me mueve hoy por hoy en, en este contexto histórico que estamos viviendo. Así que te agradezco de corazón y bueno, si quieres, despide la entrevista. Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! Así es. Buenas noches.